bueno, agradecer a Olga, bueno, a Pablo y a Olga seguro que los conocéis mejor que yo, pero sobre todo agradecerle a Olga su disposición para venir a presentar el libro. A Olga, que bueno, seguro que sabéis que es filóloga, profesora en el Instituto Hermanos Argensola de Barbastro, y podemos decir que es el alma mater de mucha de la programación pero cultural de Monzón, o relacionada con la literatura, pero sobre todo es el alma mater de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, que ya no sé cuántas décadas, años lleva, 3 décadas, en marcha. Agradecerle su disposición porque pues, bueno, es un trabajo que hay que hacer y bueno, agradecerle venir aquí. Simplemente, pues, los que habéis tenido oportunidad de leer la novela, pues resaltar el trabajo de Pablo en esta obra, sobre todo por el testimonio que deja de una época que ya pasó y que poco a poco se va olvidando, y de uno de esos lugares entrañables por sus gentes, pero también por su paisaje. La verdad que yo cuando lo descubrí ya hace también unas décadas, ahora ha cambiado mucho, pues la verdad que es sorprendente, ¿no? Y poder acceder libremente, que ahora no se puede, pero bueno, que antes, cuando estaba, pues para el caso en ruinas, se podía acceder al monasterio de San Victorián, que es cercano al lugar, pues la verdad que era un gozo. Y bueno, te sientes muy arropado por el paisaje y por los personajes de la novela. Simplemente os dejo con ellos, que seguro que os hacen disfrutar de este rato. Y al final, pues, os firmará el autor los libros que queráis, os los dedicará. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por invitarme. Muchas gracias por confiar en mí. Y la verdad es que estoy aquí muy contenta porque, bueno, pues que te inviten a presentar un libro cuando eres lector, pues a mí me gusta, porque además me obliga a leerlo, con lo cual ya lo he disfrutado antes. Muchos de los que estáis aquí, permitidme que os tutee, os lo llevaréis y os lo leeréis después, pero yo ya vengo con la lectura hecha, con lo cual voy a disfrutar, yo creo que mucho más. Además, venir a presentar un libro a Barbastro, en donde trabajo en el Instituto de Hermanos Argensola y comparto mi pasión, que es la enseñanza con la gente joven de Barbastro, pues me gusta mucho también. Y del libro les hablaré, naturalmente, el lunes. Y por otro lado, pues muchísimas gracias, no a Pablo, sino a Cruz, porque es la que me lo dijo en primer lugar. Nos conocemos también por la profesión y por estas andaduras a las que nos lleva la educación. Y la verdad es que me sorprendió y me gustó, porque ahora cuando veáis quién es Pablo, o los que no lo conozcáis, que muchos ya lo tendréis en la familia, pues veréis por qué me gusta tanto. Pablo Fantó Baullot es un chico de 30 años, porque nació en el 95 y es una persona que se ha formado en el campo de las ciencias y también escribe. Por lo tanto, como diríamos los clásicos, es un hombre de armas y letras o de ciencias y letras, que es a lo que aspiramos, yo creo que muchos de los que nos dedicamos a la docencia, a que nuestros alumnos acaben siendo personas íntegras, formadas en todos los campos, que no se queden solo con la una parte. Así que por ese lado, la verdad es que me gustó mucho cuando hablé con tu madre y me explicó quién eras. Pues Pablo nació en Sariñena y su vida pasó pues, por los Monegros primero, después, como tantos otros, para estudiar y acabar de formarse en esa profesión que eligió, que era veterinario, se fue a la Universidad de Zaragoza. Y de allí pues, la vida lo ha llevado de momento a Edimburgo. Luego ya veremos. Lo que nunca ha querido ha sido perder la esencia de sus raíces y volver siempre a su lugar de origen, y con un matiz muy especial que se ha traducido luego en este libro. Entonces, el nacimiento de un hijo, ¿verdad, Cruz?, es importantísimo. Cuando el hijo va renaciendo, que renace cada vez que cumple etapas, que pasa episodios, pues todo eso se vive también como un gran acontecimiento. Y aquí tenemos la suerte de asistir a otro nacimiento. El tuyo ya lo tenemos claro, pero tú acabas de ser padre ahora mismo.
porque acaba de nacer un libro. Y el nacimiento de un libro es un acto siempre importante y festivo, y si no, no estaríamos aquí pasando esta tarde de viernes. Un nacimiento que pasa por una gestación larga, un embarazo son 9 meses, en las mujeres, en las personas, tú sabrás mucho mejor en los animales si esa gestación es más larga o más corta, y nos podrás decir en comparativa a ti cuánto te ha durado el embarazo del libro. Esa preparación de la venida al mundo lleva mucha emoción, muchos nervios y mucha incertidumbre, que yo creo que ya se empezará a disipar a medida que vayas haciendo presentaciones y veas la acogida que tiene tu libro. Y desde luego yo creo que te puedo decir, por la experiencia que tengo, y si no, pues me lo rebates, que a ti ya te ha cambiado la vida, como la cambia un hijo, porque tú ya tienes un libro. Además, los otros, los que estamos aquí, los que vamos a compartir a partir de ahora esta nueva faceta, pues vamos a ver en ti a una persona que se ha sacrificado y ha hecho mucho esfuerzo para que nosotros disfrutemos. Y eso yo creo que ya te lo tenemos que agradecer en primer lugar. Después también vamos a ver en ti una persona con las cualidades necesarias para escuchar a los demás, para documentarte, para saber que las cosas, si se quieren lograr y que salgan bien, se tienen que hacer sobre todo a partir de 2 cosas, el esfuerzo y la dedicación y la pasión. Y también vamos a ver en ti a una persona que tiene el valor de escribir en este tiempo, de escribir un libro que cuenta, en este caso, una historia real, pero que, aunque fuese inventada, lo que haces es poner en nosotros otros tipos de vida que no son la que llevamos habitualmente, es decir, nos ayudas a soñar. Y eso también es para dar las gracias. Además de todo eso, ya a nivel de currículum, pero muchos ya lo habrán podido leer en las redes, te acaban de conceder el Premio Talento Emergente de la Torre de Babel 2025, una iniciativa de la Aragón Radio y de la Caja Rural de Aragón. Por lo tanto, se ha visto en ti que tienes madera también de escritor. Lo podremos comprobar a medida que nos cuentes esta novela. Yo no quiero decir nada más porque el protagonista eres tú y nos tienes que contar tú de qué va esta novela. Pero sí que me gustaría empezar preguntándote algo muy general, a ver si me lo sabes aclarar, y es si esta novela es una novela de memoria o es una novela homenaje o qué es esta novela. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por venir. La verdad que no esperaba ver esto tan lleno y es una alegría que la gente se haya interesado tanto por mi libro, por mi historia y bueno, por acompañarme con todo esto. Bueno, la novela surge de ese sentimiento, ¿no? de conocer un poco el origen y las raíces. Yo vengo de una casa del Puello del Aguas, de una aldea que se llama Los Molinos, un conjunto de 5 aldeas que estaban, bueno, como la obra dice, bajo las faldas de la Peña Montañesa, ¿no? Y bueno, la idea en general no es que haya un objetivo concreto, ¿no? de la novela, pero en cuanto a qué es esta novela, creo que la palabra clave sería un poco la reflexión, ¿no? Creo que es una novela que invita bastante a reflexionar, que trata muchos temas que sufrieron durante el siglo XX, no solo en Aragón, sino en toda España, muchísima gente, pero que a día de hoy siguen afectándonos día a día. Se han cambiado un poco los conceptos, pero los problemas creo que siguen un poco siendo los mismos. Y a mí a la pregunta que me han hecho ya unas cuantas entrevistas de si esta novela es por algo en concreto o si hay un objetivo concreto, evidentemente tiene ese carácter de homenaje, de añoranza y de respeto por esa cultura ancestral que tristemente está perdiendo poco a poco, pero también creo que hay un trasfondo detrás de todas estas hojas y es
la reflexión, y invitar a que la gente una vez la haya leído, y creo que la novela está funcionando porque la gente a gente que me ha escrito que se ha quedado tocada un poco también al leer estas páginas, pero en el buen sentido, porque invita a reflexionar. Hay muchos temas de los que trata que nos afectaron en el pasado, pero nos siguen afectando en el día a día. Yo creo que has dado en la clave cuando has dicho que tristemente se están perdiendo muchas historias, que es la historia de nuestra vida. En esta novela tratas 3 generaciones prácticamente que jalonan todo el siglo XX de una familia, que es la tuya, y todo lo que pasó alrededor desde el punto de vista histórico y social. Muchas veces nos encontramos, las personas que leemos novelas de este tipo, que gracias a ellas recordamos en nuestra niñez también lo que nos contaban los abuelos o los padres, y que a pesar de que tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, a pesar de que parece que el siglo XXI es el siglo de poder recoger información para que se guarde siempre, esa forma de guardar no es algo que nosotros recuperemos, y que si no hay historias como la tuya o personas como tú que se preocupa de hablar con las personas que vivieron los acontecimientos antes de que desaparezcan, pues perdemos parte de nuestra vida, y entonces perdemos parte de nuestra esencia y, por lo tanto, no aprenderemos. ¿A ti te parece que la nueva tecnología, porque en la novela aparecen muchas, ya no sé si inventos, que espero que nos cuentes tú, pero muchos inventos o muchas nuevas formas de afrontar el día a día que para las personas que los vivieron supusieron un antes y un después? ¿La tecnología de entonces y la de ahora hace que pervivan igual las historias, o tenemos menos capacidad de recordar porque parece que todo lo tenemos al alcance de la mano? Sí, cógete. A ver, claro, esta es una novela que trata durante principios del siglo XX hasta finales de los años 70, ¿no? Entonces, creo que no mi generación, porque yo ya vengo de una generación que ya ha tenido este boom, ¿no? Sino de la generación, sobre todo de 1 y 2 más hacia atrás, mis padres y mis abuelos, han pasado de no tener absolutamente de nada, ¿no? A que haya ahora tantas cosas que no puedas ni gestionar lo que supone, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías. Yo creo que la principal diferencia es que antes se le daba valor a las cosas que igual eran más importantes, ¿no? Y ahora, con todos estos avances que hay, creo que se está perdiendo un poco pues el reflexionar un poco de cuáles son también nuestros orígenes, ¿no? Creo que a la gente a veces no va más allá, sino simplemente que el uso de las nuevas tecnologías nos ha, creo que, descolocado un poco. Claro, pero para los que vivían en aquel pueblo, yo creo que me escuchan igual, ¿no? Sí. Para los que vivían en aquellos pueblos, por ejemplo, la llegada de la electricidad, la primera bombilla, a mí me ha hecho muchísima gracia. Lo de la bombilla, muchísima gracia, y lo del plástico, sí, que era la gran revolución, y ahora estamos dejando al plástico un poquito ya de lado. Sí. Ya vemos que no es tan bueno. Entonces, claro, ese tipo de avances que están muy bien trabajados en la novela, porque es lo que le pasó a las personas que vivieron en ese entorno, suponía también un desnivel, sobre todo en cuándo llegaba esto a los pueblos y cuándo llegaba a la ciudad. Algo que refleja muy bien tu novela es ese, yo creo que diría choque, ya no diferencia entre el campo y la ciudad, y más que el campo, el pueblo. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que el mejor ejemplo, tampoco voy a desvelar mucho de la novela, ¿no? Porque quiero que la leáis, pero creo que el mejor ejemplo que refleja esto, ¿no? Es que hay en un cierto momento en el que Estados Unidos estaba aterrizando en la Luna, ¿no? Y se reúne todo el pueblo para ver el aterrizaje en la Luna, creo que era el año 69, y mientras todo el pueblo frente a el primer y único televisor están observando esa larga noche, ¿no? Que se emitió en España, que creo que entre unas cosas y otras fue hasta bien entrada la madrugada. Seguro que alguno de los que estáis aquí igual fuisteis
testigos de ello. Mientras Estados Unidos estaba plantando un astronauta en la Luna, en el pleno corazón del solar B, había 50 personas dentro de una casa con un único televisor en el que solo podían conectar una bombilla por casa y por día, y que si conectaban más de dos, aquello se desbarajustaba y explotaban las bombillas porque no tenían suficiente intensidad para repartir la conexión, ¿no? Creo que esa es la mejor metáfora del contraste de cómo se había avanzado tanto en otros sitios y tampoco en sitios tan aislados como el Sobrarbe. Bueno, pero el Sobrarbe yo creo que tampoco llegó muy tarde porque por lo menos teníais terrenos comunales de donde sacar la madera para que pudiera llegar esa electricidad. Quiero decir, tampoco Sobrarbe fue de los últimos, ¿no? Bueno, a través de la investigación, pues es que esto fue avanzando. Es un poco tedioso, ¿no? La recogida esta de información que he realizado para saber exactamente fechas. Tengo ahora aquí unos croquis que hice, pero los avances son, claro, son muy poco a poco y claro, había sitios que aún estarían aún más aislados dentro de ese aislamiento, ¿no? que había en España. Has nombrado la documentación y es algo que se nota en la novela, que está muy documentada, muy bien documentada, pero luego muy depurada para que los lectores disfrutemos de la historia, para que parezca que nos lo están contando nuestros antepasados o nuestros padres o abuelos allí, en torno a un fuego, porque además las casas eran fuegos, y luego sí que es verdad que jalonado también con muchos elementos literarios que hablaremos después. Pero sí que es verdad que se nota esa documentación. ¿Cuál ha sido el proceso que has seguido y en que has encontrado más dificultades? Bueno, el proceso de documentación, a mí la novela, para que os hagáis una idea, me costó desde el primer día que dije quiero hacer esto, hasta luego procesarlo mentalmente, empezar a trabajar, recoger información y que haya sido publicada han sido 5 años. Bueno, un embarazo larguísimo. Larguísimo. Varios partos. Entonces, el proceso de documentación en el que yo no había escrito prácticamente nada, simplemente estaba estructurando un poco qué es lo que quería recoger de información, fueron mínimo 6 meses y luego, conforme iba escribiendo, seguía documentándome, acompañando las cosas que se iban desarrollando en las tramas que yo iba creando en mi cabeza, ¿no? Entonces, hubo 2 partes importantes. La primera fue la recogida de testimonios y llamadas de teléfono. También que es una cosa un poco complicada, ¿no? Porque hay hechos bastante duros que no todo el mundo quiere hablar y entonces de aquí agradezco a todas aquellas personas que compartieron sus experiencias y sus historias conmigo. La recogida de testimonios, llamadas de teléfono, molesté a mucha gente durante mucho tiempo porque hay muchos datos que son difíciles de conseguir y luego también estuve en contacto con historiadores de la zona. Hubo 2 en concreto que me ayudaron bastante. Uno es un historiador que se llama Luis de Berasaluce, que es de Zaragoza, que él lleva ya muchos años recogiendo información con el tema de la guerra civil, los maquis, y tiene muchos documentos de la zona durante muchos años. Y luego también hubo una noticia bastante interesante, porque a la vez que la novela habla sobre la evolución de la familia, obviamente está con el trasfondo de la guerra civil y los maquis. Hubo durante muchos años esa persecución que hubo entre la Guardia Civil y los bandoleros, en los que la gente que estaba ahí en medio estaba un poco como entre la espada y la pared, ¿no? Entonces hubo una noticia que salió, es bastante curioso porque salió en La Vanguardia en 2019, en verano de 2019 yo había empezado como a principios a recoger información y era que habían encontrado en la Peña Montañesa unas cuevas con un montón de ejemplares de construcción de bombas que estaban escondidos en libros que hablaban están camuflados, ¿no? Había también una multicopista, había un montón de armamento y tal, y a través de aquella noticia que era perfecta porque yo estaba escribiendo sobre ello, me puse en contacto de hecho con el que lleva el jefe de la espeleología un espeleólogo que se llama Miguel Gil, que creo que con suerte mañana en AINSA va a venir, que es el que descubrió todo aquello.
Y entonces llegué también a obtener todos aquellos documentos y todos los registros de todo lo que se encontró en las cuevas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico también, esta novela tiene ese punto también fuerte de que está documentada con documentos reales que sucedieron. Y a medida que vas presentando la novela y la van conociendo, ¿te encuentras en presentaciones como esta después personas que dicen, pues ahora te voy a contar yo? Sí. Voy conociendo a gente nueva, a hijos y a hijos y a nietos y a familiares de personajes que aparecen. Por ahora no me he llevado ninguna bronca. Creo que todo el mundo que lo ha leído creo que ha entendido el sentimiento que hay detrás de estas páginas, ¿no? Y ese esfuerzo que hay, al final es una historia novelada, pero también es una historia bastante dura. Pero sí, por ahora todas las reacciones en cuanto a familias implicadas, descendientes y gente que conoce a los descendientes han sido positivas y espero que ojalá siga siendo así. Sí, porque la verdad es que la vida que se retrata es una vida muy dura, como la mayor parte de las personas, digamos, que sufrieron en aquel momento. La vida no era fácil, el entorno no lo ponía tampoco bien y la guerra civil fue un trauma, diciéndolo pues suavemente. Pero si hay algo que yo creo que tienen las gentes de estas zonas, del Sobrarbe, del Pirineo, del Somontano, de la zona baja, es decir, si algo tenemos los aragoneses y los ostenses es que somos buena gente. Y hemos sido buena gente durante siglos y siempre hemos sido personas trabajadoras, calladas y muy conformadas, en el buen sentido de la palabra. Porque en esta novela suceden cosas pues traumáticas, hay episodios, lo que tú dices, muy duros, pero hay mucho compañerismo, hay mucha amabilidad, mucha nobleza entre las gentes. El hambre, dices en un momento dado, la cultura del hambre tiene una base ancestral y el hambre no se suplía ni con quejas, ni con rabietas, ni siquiera con desear lo que otros tenían, sino que se compartía, igual que el hambre, otras cosas, porque un momento que dices, ¿quién inventó el cardo y la borraja? Pues alguien que quería que luego comiéramos crespillos, como nos ha pasado estos días. Entonces, ese fondo de las gentes, que yo creo que es el que está en tu familia y en la de todos, está muy bien reflejado. Pero hay algunos personajes que tienen la vida más dura que otros. Si nos puedes decir un poquito, aunque sea sin desvelar, de esos protagonistas, quiénes para ti han sido, pues los has visto que han tenido una vida más dura y que entonces has entendido un poco mejor a tu familia, el protagonista o no sé. Vale, sí. A ver, la novela hay diferentes personajes, trata temas, como he dicho antes, que afectaron en el pasado, pero siguen afectando en el día a día. Pero sí que hay algo que me toca bastante y creo que es un tema bastante importante para mí, y es que creo que hay mucha gente que merecía haber sido quizá homenajeada o haber haber tenido un poco más de repercusión, y creo que los que hemos venido detrás quizá no le hemos hecho esa justicia, ¿no? que creo que es necesaria. Hay, por ejemplo, la protagonista principal de la novela se llama María, fue la que era mi bisabuela, a la que no conocí, ¿no? Ella se quedó ciega no se sabe muy bien, pero en algún momento durante la Guerra Civil perdió la vista y vivió hasta que bajaron a los pueblos de colonización con 90 y tantos años, siendo ciega, desenvolviéndose en este duro paisaje, ¿no? Ella creo que es la figura principal de la historia, ¿no? Y creo que la figura de la mujer en la montaña es muy importante, ¿no? Y esto obviamente es también un reconocimiento a esa figura. Y luego está también el tema de, por ejemplo, están los expósitos, aquellos niños que no querían en las casas, que llegaban rebotados y que familias que podían permitirse igual acogerlos los acogían. Yo he leído novelas de este tipo histórico, ¿no? De este tipo de tramas familiares y
creo que nunca había leído nada en el que hubiese un personaje que era un expósito que tuviese importancia, ¿no? Y en esta novela lo tiene, ¿no? Porque creo que eso de reflejar las personas de las que la gente se ha olvidado, creo que también es muy importante. Y luego también está la figura, por ejemplo, de los tiones, ¿no? Que son esos pastores solteros que había en las casas, que tenían una vida muy solitaria, muy dura, que igual emocionalmente hablando no expresaban mucho lo que sentían, simplemente estaban como en el campo a lo suyo, y hay una figura muy importante en esta obra, que es el tío Fernando, ¿no? Que es el que era el tión de la casa, al que le he querido dar un carácter especial porque es de los únicos en los que él va al ganado con el cayado y un libro, ¿no? Es el principal lector, ¿no? El que nadie creería que fuese él, ¿no? Entonces creo que recordar a esas personas y esas figuras que se han ido perdiendo, sobre todo la figura de la importancia de las mujeres, ¿no? Porque en la montaña siempre la figura principal eran los hombres, y luego pues el tema de los expósitos y de los tiones también es un tema importante. Sí, esa mujer que aunque se quedó ciega, la verdad es que sí que intentaron que saber por qué le había pasado eso y si la podían curar. A mí me hizo mucha gracia, bueno, a medida que vayáis leyendo el libro ya lo veréis que aparecen sitios que forman parte de nuestra memoria. Entonces, claro, a ella, ¿dónde la llevan para que le miren la vista? El progreso y la ciencia no estaba en Zaragoza, estaba en Barcelona, en la clínica Barraquer, naturalmente. Entonces, aparece todo eso y cómo ella, aunque primero se deja, pero luego se conforma. Y es lo que tú dices, vive hasta los 90 y tantos, haciendo todas las labores y está ciega. Sí, bueno, o sea, hay un tema muy importante en la novela, que es el tema de las enfermedades, ¿no? Y lo que supuso durante tanto tiempo enfrentarse a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? En una aldea aislada en medio del Pirineo, cada vez que sucedía algo que no podían tratar ni el médico en la Espuña, que tendría los recursos que tendría, ni las parteras que ayudaban en los partos. Ya lo siguiente era jugarse la vida, intentar llegar a Barbastro y Barcelona, incluso bueno, Logroño sale más adelante también con otro tema en la novela, pero bueno, hay un tema recurrente que es el de las enfermedades en el libro. Creo que antes, cuando te he dicho que hay temas que nos afectaban en el pasado pero también nos afectan en el presente, uno de ellos es el lidiar con las enfermedades, ¿no? No solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental. Hay un concepto que me gusta destacar aquí, porque no sé si estoy de la manera más correcta, pero así es como me sale, ¿no? Describirlo en el libro. Es el tema de la discapacidad emocional, que es como el no contar lo que te pasa, no desplegar esos sentimientos ni apoyarse en las figuras cercanas para hablar de los problemas de cada uno, y creo que es un elemento y un tema bastante importante en la novela, ¿no? Porque hay un momento en el que uno de los personajes está tan malo y no lo cuenta que no se pueden ni levantar de la cama, ¿no? Y bueno, creo que eso es un tema que ha ocurrido durante mucho tiempo y que a día de hoy sigue ocurriendo, ¿no? Que la gente no se abre, no cuenta sus problemas y que cuesta mentalmente gestionar todo aquello. Entonces, bueno, también es una figura muy recurrente en el libro. Tú también has querido mostrar en el libro todas las costumbres y la forma de vida de las personas que había alrededor, la importancia... El mundo de la trufa es bastante interesante, la verdad. Sí, que, yo esto lo he vivido, solo he ido una vez en mi vida cuando era pequeño con mi padre a buscar trufas, y o sea, esa experiencia me sirvió para escribir todo lo que está en el libro en cuanto al mundo de las trufas. Nos llevaron ahora ya desgraciadamente toda aquella gente ya falleció, pero auténticos montañeses de tener perro trufero y salir a buscar trufas. Cuando yo era pequeño nos llevaron por la zona de Pueyo de Araguas a buscarlas, e incluso a nosotros, que mi padre es de allí,
nos intentaban perder un poco en cuanto a la localización en la que estaban los truferos. Y yo me acuerdo que daban como... me hizo mucha gracia, ¿no? Porque daban incluso como señales contradictorias de no, por aquí no es, por aquí no sé cuántas, y siempre ha habido mucho ocultismo, a pesar de que bueno, al final es un elemento de la naturaleza, ¿no? Siempre como se le ha dado este valor gastronómico de tanto poder, pues sí, la llegada de la trufa también supuso una revolución económica en muchas casas y tiene el libro muchas anécdotas bastante curiosas con ello. Después también retratas muy bien, y yo es algo que siempre me duele cuando lo leo, y es la sensación de que nos parece que hemos sido siempre más incultos, más rudos, los más pueblerinos, y que cuando llegaba la maestra, la escuela, cuando podías tener acceso a esos libros, era un poco el síntoma también de haber llegado a la modernidad. Sobre todo pues, cuando llegan a Barcelona, por ejemplo, María, y dice, va a ver, ¿quién va a hablar? Porque aquí charramos de otra manera, charramos mal, ¿no? Charramos mal, y tenemos, a ver, ¿quién sabe mejor castellano? Entonces, el retrato de la maestra y de la educación, hemos hablado un poco del pilar del médico y de esa enfermedad física y mental, otro de los pilares fundamentales que jalonan el siglo XX y que un poco han hecho las diferentes quiebras generacionales es el acceso a la educación. Esa maestra que llegó y les hacía bailar. Están todos escandalizados. Sí. Entonces, explícanos un poco esas partes que has puesto sobre la lengua materna, que además lo ha puesto en lengua materna. Sí, bueno, hay un tema que no dudé en ningún instante que quería que fuese así en el libro. Es un libro, bueno, luego igual os leo un extracto para que os hagáis una idea de cómo está escrito. Se lo van a leer igual, lo que quieras. Pero tiene pocas conversaciones, pero aquellas conversaciones que salen, cuando son evidentemente entre gente de la montaña, están escritas en fabla, ¿no? Quería también hacer un homenaje a esa lengua, ¿no? También tristemente olvidada, a pesar de que hasta hace 50 años se hablaba mucho, ¿no? Y entonces es también un tema importante el darle esa fuerza también a la fabla. Las conversaciones que aparecen están escritas... bueno, yo desgraciadamente no hablo fabla, pero sí que la entiendo y la he escuchado de pequeño. Entonces, bueno, yo lo escribí en castellano, mi padre lo tradujo a su fabla y luego eso lo editó un consejo de editores de Zaragoza que se dedican también a la fabla, ¿no? Y bueno, el tema principal de por qué está escrito en fabla es por ese sentimiento de inferioridad, ¿no? Que creo que mucha gente tuvo durante mucho tiempo, en el que ellos pensaban que estaban charrando mal, ¿no? Hoy, por ejemplo, es el Día de Andalucía y la fabla ya creo que ha quedado en segundo plano, ¿no? Pero con el ejemplo de Andalucía es lo mismo, ¿no? Que hay gente que cuando escucha el andaluz también tiene ese sentimiento como de que se avergüenzan y tal, ¿no? Creo que las lenguas propias tienen su belleza particular y creo que habría que protegerlas igual que se protege al lince o se protege a cualquier especie en peligro de extinción, ¿no? Entonces, bueno, la fabla creo que también es importante aquí. Sí, y además de la fabla utilizas muchos vocablos aragoneses, el pernil, el tocino, salen muchas cosas que nos recuerdan un poco pues, a ese lenguaje más íntimo, más particular y que está no solo integrado, sino que ahora me parece a mí que ya somos un poco más conscientes del valor de la lengua de cada uno, independientemente de dónde procedamos. Luego, la novela está también salpicada de momentos muy divertidos. No os vamos a contar, pero el de las naranjas, por ejemplo, me parece espectacular. Y también a alusiones directas al lector. Sí. ¿Ese es un recurso que te salía solo? Como si estuvieras hablando directamente con tu familia y les contaras la historia. Bueno, es que la manera de... Hay bastantes matices y bastantes tramas literarias y muchos juegos de palabra que van surgiendo en la novela con diferentes tipos de referencias. Al final, la gente que la ha escrito, creo que está teniendo bastante... la novela está funcionando bastante porque... creo que no solo en sí, sino la trama, sino la manera en la que está escrita, creo que puede
mantener la atención, ¿no?, del lector, la manera en que está diseñado los capítulos sin ser muy largos, cada uno tiene como una historia diferente, que luego está todo concatenado. La manera de escribirlo también, sí, o sea, yo creo que igual tengo un estilo un poco particular y propio. Hay bastantes escritores que me han influenciado un poco en la manera de escribirlo. Y bueno, por ejemplo, si tuviese que nombrar a uno, diría a José Saramago. Hay gente que lee a José Saramago y tiene libros en los que no hay ni un capítulo. O sea, es todo el libro, puntos, sin puntos y apartes, y concatenado información. Y yo estaba leyendo libros así y digo, ¿cómo puede ser que alguien haga algo tan desorganizado y funcione tanto, ¿no? ¿Cómo puede ser que hagan ese tipo de estructuras y eso de repente cambios verbales y reflexiones para justo el que está leyendo en ese momento? Y bueno, hay muchos juegos. De hecho, hay uno que me gusta bastante que hice en un momento en el que, no sé si te acuerdas, están con las abejas, ¿no? Y hay un momento que están como enjambrando y se supone ahí un caos entre ovejas y abejas. Y de repente me dirijo directamente al lector y dejo totalmente esa trama y luego continúo, ¿no? Creo que es como para que la gente siga manteniendo la atención y cuando esté leyendo, no solo esté leyendo esa historia, sino que me esté viendo a mí también, ¿no? Sí, dice, pero no nos desviemos del tema. Sí. ¿No? Exactamente, no nos desviemos del tema. Sí, a ver, yo creo que, en mi modesta opinión y desde mi lectura, que te has centrado más en aquellos aspectos que tú querías que viviéramos desde el punto de vista sensorial. Entonces lo has acompañado de figuras literarias que nos ayudan con esas metáforas, comparaciones, eso que alude más a lo que, si no te detienes cuando estás viendo algo, pues pasa desapercibido y ya está. Entonces eso en la lengua se nota. Luego también en esas transcripciones de las cartas, pues claro, también se nota esa forma que tenían de charlar y de contar, que era como una verborrea continua porque no sabían hacerlo de otra manera, pero es tan importante como lo que está escrito literariamente por un Nobel. Y a eso también te quería preguntar, porque tú ya has tenido la suerte de nacer en un momento en el que la adquisición de libros o el acceso a los mismos era mucho más fácil, y además las personas que has tenido alrededor, como nos ha pasado a muchos, nos empeñamos en que leáis mucho. Yo soy muy pesada, quiero que siempre estén leyendo la gente que tengo alrededor. Pero los que son más mayores, y esto yo creo que cada uno, si lo piensa, me dará la razón, pensará en cuántos libros había en su casa cuando era pequeño. 1, 3 si tenías la suerte, 5 y te los releías. Aquí aparece en la novela que la generación de los Julio Verne, porque en las casas no había muchos libros. Solo había esos, ¿no? Solo había esos, y sí estaban. Sí. Entonces, esos libros también a veces se conservan en las familias como algo, como un tesoro. En tu familia, cuando habéis tenido así reuniones familiares y habéis hablado del libro, tus tíos, tías o demás, pues en mi casa había esto, en mi casa había lo otro. Pues, a ver... ¿Había libros? Que hayan llegado hasta mí, yo ahí, encima me hizo bastante gracia, uno de los pocos libros que llegó a mi casa que pertenecía a antes era el de Los Pilares de la Tierra, que lo había leído mi abuelo, pero ya cuando estaban en los pueblos de colonización. Pero antes de eso no tengo conocimiento de qué tipo de libros tenían por aquel entonces. Entonces, divagando, imaginándome cuáles serían los más fáciles que hubiese, pues las citas a Julio Verne, al Quijote y sobre todo también a Sender, ¿no? Que mucha gente se ha olvidado que Sender era de aquí. Y quería también hacer esa pequeña novela, ese pequeño trama con nombrar un poquito a Sender, que seguramente no llegase al Sobrarbe y al Somontano por aquellos años, pero que era de esa misma época. Yo creo que leían principalmente a Julio Verne por lo que me han llegado a través de los testimonios y de las entrevistas que he hecho. Muy bien, ellos no se movían de la zona del Sobrarbe, pero Julio Verne viajaba bastante. Y en esta novela, si hemos hablado de varios pilares fundamentales desde el punto de vista social, hemos hablado de la medicina, del médico, hemos hablado de la maestra. ¿Y qué falta? Pues falta la iglesia y el cura.
Cuando leáis el libro, seguro que os acordáis de este comentario, porque es que el cura y su Citroën son un antes y un después en el desarrollo de la novela. Cuenta lo que quieras de ellos, del cura de Tirrantona, me parece que era, ¿no? Bueno, sí, hay dos. Hay el primer cura que aparece y luego el que es monaguillo que se acaba convirtiendo cura y acaba llegando a los molinos. Al final, otro tema muy importante que tiene este libro, que creo que fue muy importante del siglo XX, es la figura de la Iglesia, ¿no? Creo que no solo los temas de fe, sino esa unión que había entre las figuras de la Iglesia, los curas, con las casas, y la relación que había era muy importante. Al final, ahora no pasa, pero antiguamente el cura mandaba igual que mandaba el alcalde o mandaba el gobernador civil de turno, tenía el mismo poder, tomaban decisiones muy importantes y se le guardaba siempre un sitio en la mesa como el que más, ¿no? Entonces, hay muchas reflexiones sobre lo que creo que sucedió durante tanto tiempo entre la relación de los habitantes y de la Iglesia y de los curas, y como los juegos de ese tipo de doble vida que llevaban y bueno, lo que igual había detrás del alzacuellos y de la coronilla, ¿no? Que igual no era todo santidad, ¿no? ¿Y del rosario? Sí, del rosario. El rosario, ya veréis dónde acaba enroscado el rosario. Sí, porque es verdad que la Iglesia, con la Iglesia hemos topado, que diría Sancho, ¿no? Sí. Pero es un tema que a veces ha resultado pues difícil de tratar, pero tú en esta novela lo has tratado de una forma muy amable. A veces ese juego de que no era oro todo lo que reluce, que no había tanta bondad o tanta santidad en el cura. ¿Realmente es porque te has basado en hechos reales de los curas de entonces? ¿O...? Sí, a ver... Esto si quieres contestáis, si no, no, porque ya yo que es un poco complicado. no voy a señalar a nadie hoy, eso. Pero a través de testimonios y de lo que he leído, lo que he escuchado y luego lo que me han verificado a partir de gente que ha leído el libro, diremos que igual un 80% de lo que aparece posiblemente fuese verdad. Bueno, ahora se lo leen seguro. A mí me gustaría que si tenéis algún tipo de pregunta, curiosidad y demás, se la hagáis a Pablo, porque si no acaparo yo la entrevista y como tampoco queremos desvelar del todo, pues si hay alguna curiosidad nos la vais diciendo, ¿eh? Levantáis la mano o participáis ampliamente. Yo también quiero decir, y lo quiero hacer público, que cuando empecé a leer el libro, en la página... A ver cuál era, en la página 12, pues ya me enganchó. Y me enganchó porque mi segundo apellido es Puyalto. Y el protagonista... Estábamos destinados. Entonces, esto no sé qué significa, pero fíjate. Sí, al final, bueno, creo que los apellidos son también importantes en esta obra, ¿no? El libro empieza con un árbol genealógico que sirve para estructurar cómo van cambiando de generación en generación. Creo que he intentado, sin intentar parecerme, porque evidentemente no me lo voy a dar de eso, de seguir un poco la estructura que sigue García Márquez con 100 años de soledad. Y he intentado cambiar ese Macondo que se crea en posiblemente algún bosque colombiano por nuestra tierra, ¿no? Entonces, igual que en 100 años de soledad existen los Buendía, los Aurelianos, pues aquí juegan el papel los Puyalto, los Fantova, los Lanao y los apellidos que son de aquí, ¿no? Creo que me planteé en un primer momento cambiar todos los nombres y jugar con otros nombres, pero vi tan complicado y tan innecesario, pudiendo hacer ese homenaje a toda esa gente, el no hacerlo, que dije, mira, creo que lo voy a dejar todo como fue, no voy a poner los apellidos de cada uno, porque eso sería meterme ya en otros temas, pero los nombres son tal y como eran, los apellidos de las casas que son las mías han salido y creo que también es importante, ¿no? Que a veces hay muchas historias
que son verdad, pero cambian los nombres de los personajes y tal. Y yo sentía mucho... Bueno, de hecho hay muchos personajes que afortunadamente hoy también están aquí. Y yo tenía un cacao mental porque estaba pensando, cuando lean esto, ¿qué van a pensar? Pero bueno, creo que está funcionando, creo que se ha visto en el libro que está todo escrito de la manera más bonita posible y creo que el hacer homenaje también a esos apellidos familiares, ¿no? Tan importantes de la montaña y que bueno, los Puyalto, por ejemplo, en tu caso, que cuesta seguir, ¿no? Que cuando te sales de García, Rodríguez y te pones a investigar sobre los árboles genealógicos de cada uno, al final en todas las presentaciones viene alguien que tiene un familiar que se apellida igual que alguien y es muy curioso ese sentimiento de comunidad, ¿no? que también había. Yo no sé si los protagonistas de esas partes te lo han dicho verbalmente o te lo quieren decir. Me parece a mí que si a mí me pasara que alguien contara de esta forma lo que es mi vida, yo estaría profundamente agradecida, independientemente de lo que cuenten. Es lo que te decía al principio, que creo que has hecho un regalo, digamos que insustituible, hacia las personas que quieres y también hacia todos aquellos que hemos vivido unas historias parecidas, con otras trabas, con otros problemas, con otras historias, pero al fin y al cabo un poco iguales, un poco simétricas. Luego me gustaría que me dijeras si esto del título, de la edición, ¿cómo viviste todo eso? A la hora de, tú has acabado el libro, crees en ese libro, te dicen que puede tener una trayectoria, el título lo eliges tú. Sí, acabo el libro. Yo lo empecé a escribir en 2019, creo que lo acabé el primer borrador 2022. Solo se lo enseñé a mis padres y a mi pareja y ahí empecé a corregir sin enseñárselo a nadie más porque era simplemente para pensar, para ver su respuesta, para ver, oye, esto igual sí que tiene sentido que sigas invirtiendo tiempo en esto, ¿no? Y como una respuesta tan positiva y los primeros que lo leyeron les había gustado, pues empecé a editarlo y tal. Pero el tema de la edición en España es un tema bastante complicado, sobre todo cuando eres autor novel, no eres hijo de nadie importante ni tienes un enchufe con una conexión que te pongan en primera línea para cualquier tipo de editorial y sobre todo no te conoce nadie, ¿no? Entonces, hay dos opciones. Una es o ganas un concurso literario, que lo ha ganado, pero ya después publicado, o sea que eso no ha contado. Ganas un concurso literario como persona anónima y entonces alguien te empieza a descubrir, o te lanzas al mundo te autopublicas tú, con los riesgos que eso tiene, los gastos que eso tiene y lo difícil que es hacer una distribución, sobre todo porque este es un libro que al final está llegando a muchos sitios más de España de los que me esperaba, incluso fuera de España. Pero es un libro que yo quería que se editase en Aragón, que fuese una editorial sobre todo independiente de Aragón, que no pertenece a estas grandes empresas que han creado este mercado en el que es muy difícil sacar la cabeza, ¿no? Por mencionar, por ejemplo, las cosas que pasan con el Premio Planeta, sin dar más detalles. Y entonces, la verdad que una vez que el libro estaba acabado, el proceso de encontrar una editorial fue igual de costoso que escribir el libro. Tú escribes a la gente ni te contesta los correos, nadie te lee, te dicen... Hubo gente que me pidió incluso dinero porque leyesen el manuscrito, simplemente por leerlo, que ya me pareció bastante curioso que te pidan dinero por leer un manuscrito cuando es una editorial, ¿no? Simplemente pueden decir que no, pero también me pedían dinero. Y a través de ir buscando una editorial que un poco se adaptara a lo que yo estaba buscando, pues finalmente alcancé a encontrar la editorial Pregunta, que es una editorial independiente de Zaragoza, que lleva, creo que ya muchos años publicando títulos, ha publicado muchos autores y de vez en cuando también ha apostado por algún autor novel, ¿no? Entonces, con mucha suerte, uno de los editores tiene origen montañés. Entonces, cuando le conté de qué iba la trama, dijo, me lo voy a leer. Y bueno, ya al final, a partir de allí surgió todo, ¿no? Pero desde el momento que te dicen que es una editorial, luego ha pasado casi un año y pico más, porque, claro, tienes que editar todo, tienes que corregir. En este caso hay
aparecen documentos que no es tan fácil incrustarlos en un libro, está la fábula que había que corregir, árbol genealógico, diseño de portadas, contraportadas, y es un trabajo bastante tedioso, el que yo desconocía completamente. Y para finalizar, el título, insisto, es que me gustó mucho, Los ojos tras la montaña. No es ni los ojos de la montaña ni la montaña tras la montaña. Esa peña montañesa tiene tanta atracción como cuando hablan de tantos sitios así con energías. Esa peña montañesa donde se encontraron todas esas cosas. Sí, a ver, al final, de hecho lo hablaba hoy, hoy me han hecho una entrevista con Radio Nacional de Huesca y también creo que me han preguntado prácticamente lo mismo sobre la peña montañesa y tal, sí. Y creo que, o sea, la figura de la montaña he intentado que fuese un personaje más de la obra, ¿no? Exacto. Porque creo que algo muy importante en esta obra es que combina lo que es el paisaje con el paisanaje, es decir, la mezcla, esa unión entre persona y naturaleza que era tan importante durante tanto tiempo y que creo que nos hemos desvinculado un poco de esa unión con la naturaleza. Entonces tenía en mi idea clarísimo que quería que fuese la peña montañesa la que saliese en la portada. De hecho, creo el invierno pasado creo que fui a esquiar con unos familiares y paramos en Ainsa, en la librería que hay ahí, La General, y estaba viendo todos los libros, todos los libros que hay de la peña montañesa son todos los libros de rutas, de excursiones, pero dije, ostras, no hay ningún libro de una historia que esté aquí con la peña montañesa de fondo, ¿no? Que creo que es una montaña muy particular porque se puede ver desde muchos puntos y creo que recoge a una zona bastante grande de población. Y entonces tenía claro que la portada quería que saliese la peña montañesa, ¿no? Y luego el juego del nombre lo elegí yo. Tenía unos cuantos candidatos, algunos eran muy desastrosos y tras consenso familiar nos tiramos por allí, principalmente por esa relación que hay entre la ceguera de la protagonista bajo las faldas de la peña montañesa y esa unión entre persona, paisaje y paisanaje que he intentado hacer a lo largo de todo el libro. Además que los colores también están, desde mi punto de vista, elegidos de forma muy acertada para ese fondo que tiene el libro, que es ese fondo del recuerdo, de la memoria, de esos malvas, esos rosas, que son colores muy, muy dulces y que son nuestra memoria. Así que yo me callo ya porque yo sé que quieres acabar con la lectura de una cosita. Lo que te he dicho al principio, muchísimas gracias, sobre todo por escribir, por emplear tu tiempo en algo que a los demás nos va a hacer pasar un buen rato, conocer un poco más de nuestra historia y aprender del pasado para poder aprovechar el futuro y no cometer errores anteriores, y animarte a que lo sigas haciendo y que ahora pues animes a los oyentes a que lo lean, porque el objetivo no es vender libros, yo lo sé, el objetivo es que disfruten y compartan contigo esta historia y ya se acerquen y te puedan decir lo que ellos quieran. Así que muchísimas gracias por llegar desde Edimburgo. Hemos hablado por teléfono una vez esta semana, poquito rato, y espero que hayas estado cómodo, que hayas estado feliz, porque todos los que están aquí ya te querían antes, vale. Así que ahora te quieren más. Vale, muchas gracias, Olga. Vale, yo, si a la gente no le importa 5 minutos, quería leer un extracto del libro que me gusta mucho y luego quería acabar con una reflexión. El extracto solo son 2 minutos, así que bueno, os lo voy a leer, ¿vale? Lo he leído en todas las presentaciones porque no puedo no leerlo. Creo que retrata muy bien nuestra historia y bueno, solo por hacer eso de que un escritor lee su propio libro, ¿no? Que aunque suene un poco redundante, simplemente quiero compartirlo con vosotros para que veáis el estilo literario que en algunos momentos se dan en la trama, ¿vale?
por poneros un poco en contexto, que es una cosa que no hemos mencionado porque hay tantos tramas, simplemente es un poco... a mí me gusta mucho reflexionar y divagar sobre diferentes temas. A veces cuando escribía partes del libro me levantaba y decía, quiero poner este tema, quiero dar estos matices, y de allí empezaba a divagar y salían párrafos y a veces los intentaba hilar con la historia. Y esto es un poco sobre el tema del montón de pueblos que hubo en Aragón, a los que a la gente la echaron porque en unos casos se los iba a llevar la tromba del agua, y en otros casos simplemente se los iba a llevar la burocracia, que les decía que iba a haber un pantano allí, y los obligaron a irse, y el pantano nunca se llegó a construir. La instalación del primer depósito no fue por casualidad. España estaba seca, 25 años por lo menos. Un plan nacional de obras hidráulicas, una carrera de larga distancia, una carrera de fondo, llena de obstáculos y discursos, y con muchas cintas que cortar. Que se lo digan a Jánovas, un pueblo entero que empezaba a acariciar la punta del látigo. Servidumbre burocrática, si se le puede llamar, pues estas ideas se acercan más bien poco a aquello del racionalismo. Pirámides que se intentaban erguir sin cimientos y sin conocimiento. Municipios vendidos sin preguntar a la tromba de agua en poco menos de 20 años. Pequeñas Atlántidas que quedarían para el recuerdo, como una plaga del antiguo Egipto. Percas, lucios y truchas entrando por el balcón. El arco iris al atardecer de las escamas. Las algas colonizando el cuarto de estar. Los muebles nadando, la madera hinchada, las termitas ahogadas. Las cañas que, atadas con esparto, guían a las tomateras intentando formar una barca en lo que antes era el huerto. El agua haciendo de caníbal, las casas de viernes. Árboles marinos con las ramas apuntando hacia arriba, las hojas abiertas pidiendo auxilio. El manglar montañés. El junco sustituyendo al roble. Lápidas cubiertas de musgo náutico. Cruces dobladas sin rumbo. Viejos nombres olvidados tras espesas capas de moho. Fémures caninos que escaparon a la cadena siendo acunados por las olas contra la orilla. Cadáveres de rumiantes hinchados y verdes flotando en la superficie. El retablo mayor arrugado como una pasa. Los bancos pegando en el techo. El agua bendita diluida. La punta del campanario a flote, como último símbolo de resistencia. Cigüeñas cambiando el nido ante la falta de altitud. El pueblo finalmente sumergido. Y bueno, esto era lo que os quería contar, simplemente una pequeña reflexión que aparece en el libro sobre todo el tema de los pantanos en Aragón y lo que conllevó. Y bueno, para acabar, he acabado con esta pequeña reflexión en todas las presentaciones. Creo que sirve bastante bien para cerrar el acto. Me has hecho al principio la pregunta de que igual cuál era el objetivo de este libro, ¿no? Y te he hablado un poco de la reflexión que conlleva el leerlo, pero bueno, luego también creo que hay algo más que se entiende a lo largo del desarrollo. Este libro, por supuesto, también, como he dicho antes, es un homenaje a toda esa gente de la montaña, a la figura sobre todo de las mujeres, al Pirineo. Pero bueno, yo también creo que esa figura que se ve ahora del Pirineo, que está la parte que es más rica, la que está cubierta de estaciones de esquí y pedazos de chalés, está en un sitio, y luego está en la parte que es más olvidada, ¿no? Que es la parte sobre todo del Sobrarbe y el Somontano, que bueno, creo que es como la cara B, ¿no? Creo que no ha tenido ese boom que ha tenido la otra parte del Pirineo, no aparece en las postales. Creo que cuando la gente por no meterme con nadie en particular, pero hay gente de diferentes puntos de Madrid y de España que van al Pirineo, lo que piensan es en las estaciones de esquí, en Marchica, en Candanchú, en Formigal y tal. Y creo que todo el mundo se ha olvidado de la otra parte del Pirineo, que es la que vivimos los de aquí y la que sobre todo los que les gusta de verdad la montaña, que aunque vengan de fuera, creo que conocen esta zona, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un poco un homenaje a toda esa parte oculta, ¿no? de la gente y esa mezcla de paisaje con paisanaje. Bueno, hubo un momento cuando estaba escribiendo el libro que me quedé bastante bloqueado porque yo tenía muchos croquis, muchas intrahistorias en
en una pared y llegó un momento en el que me quedé bloqueado porque no sabía si seguir escribiendo o dejarlo, porque era complicado mentalmente para mí enfrentarme a todos esos problemas que iba surgiendo el libro, encontrar también pues, los testimonios, las partes que faltaban de esa estructura que yo estaba creando. Y durante ese periodo de escritura de 3-4 años hubo un periodo de descanso en el que no podía ni seguir escribiendo ni conseguía más información, estaba totalmente atascado y de repente un día me puse a escribir de por qué estaba escribiendo ese libro. Eso era un papel que tenía en uno de los miles de libretas que he ido generando a lo largo de este proceso, y cuando el libro iba a ser publicado y yo me puse ya a recopilar un poco todo, porque dije, vale, ahora tendré que un poco, esto igual lo tengo que guardar por si acaso al final el libro al final tiene éxito y toda la cosa, no lo voy a guardar por si acaso. Y apareció esto que estaba muy mal hecho en una de esas hojas. Y bueno, lo he rescatado y os lo voy a leer y con eso doy fin al acto y luego, bueno, si alguno tiene alguna pregunta y si no, bueno, lo dejamos. Vale, dejamos una pregunta por ahí. Vale. Raíces. Hay veces que lo que corre por la sangre no solo lleva glóbulos rojos, blancos o azules. Este es un pequeño homenaje a lo que fue la vida en aquellos montes, historias escondidas que no se han podido o querido contar. La cultura del miedo siempre las ha intentado enterrar, pero es una pena que se pierda, que pasen 50 o 100 años y no quede más que 4 borrosas letras en una lápida que ya es difícil encontrar. Y es que estamos gobernados por el tiempo y la única herramienta de lucha es el recuerdo. Igual a nadie le interesa la vida de una ciega montañesa en el Sobrarbe, pero ¿quién sería yo si tras conocerla la enterrase en el recuerdo? ¿Cómo me levanto cada mañana sin mirarme al espejo si tengo la misma nariz y el mismo pelo que ellos? Quizá este sea un libro de autoayuda, mi realismo mágico, una lectura incomprensible e incomprendida que me despierta cada noche entre el sueño y la vigilia y exige ser redactada. ¿Cómo no voy a estar satisfecho de lo que he heredado cuando veo a mi familia, cuando recuerdo a mi tío, si cada vez que estoy en la montaña me siento en casa? No hay mejor patrimonio que el amor a la naturaleza, esa pausa que te da, el espíritu del monte que te llama y reclama tu presencia en el lugar de origen, el quimerismo, esa mezcla entre el cigoto que me complementa, esa parte que me llena. Muchas gracias. Antonio, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Me has contado antes, Pablo, la manera de empezar el libro, cómo empezó, Sí. y luego te quedaste atascado, porque eso era, bueno, me gustaría que me contaras porque es muy bonito. Vale. Tú más o menos como cirujano veterinario sabes lo que pasa con una gallina cuando... Pero eso es un sueño, ¿no? Y además, cuéntalo que me gusta más. Vale. La cosa es, bueno, le he contado a Antonio antes esta anécdota que me ha hecho una pequeña entrevista para el periódico del Cruzado y me ha preguntado que contase alguna anécdota graciosa que me hubiese pasado a mí con la escritura o simplemente con la lectura, ¿no? Y le he contado, o sea, el libro, yo tuve un problema mental cuando ya había empezado a recoger información y tenía incluso cosas escritas porque no es que, bueno, la verdad que no tengo mucha relación con otros escritores, entonces no sé cómo se organiza cada uno la cabeza para escribir. Pero yo no escribo por el principio, o sea, se me ocurre una cosa, la escribo, la dejo estar, luego hay otra que igual se enlaza y van apareciendo cosas y al finalmente con una estructura puedes ir enlazándolas. Entonces tenía cosas escritas, pero no tenía escrito cómo empezar el libro. Y para mí, cuando tú abres un libro y lees la primera frase, a mí es una cosa que es muy, muy importante, porque a veces lees un libro y lees la primera fase, sigues dándole un poco más de coba, llegas a la primera página y dices, no me ha contado nada, y no me está enganchando. Y entonces tenía ese reto mental de qué hacer para empezar el libro, después de tener ya todo estructurado en la cabeza. Y le contaba antes a Antonio que, o sea, yo todo lo que está escrito, menos el principio del libro, ha sido todo a base de esfuerzo, hincar codos, echarle horas, rituales muy de hábitos saludables para tener la concentración para poder producir algo que merezca la pena. Pero el inicio del libro empieza... bueno, os voy a leer quizá la primera fase, ¿no?
que dice: la primera vez que María vio que una gallina podía correr sin cabeza, tenía 5 años. Entonces, ya no os leo más, pero esa imagen de una niña que está viendo cómo a una gallina le cortan la cabeza y el cuerpo sigue corriendo y la cabeza se ha quedado atrás, esto es verídico, eso lo soñé. Y tal como lo soñé, o sea, yo estaba con el run mental de cómo empezar el libro. A veces yo me voy a dormir y me dejo una libreta al lado de la mesilla por si a veces llega la musa, que no llega nunca. Pero eso lo soñé. Entonces, o sea, soñé en mi cabeza como esa imagen, ¿no?, de un cuchillo que corta una cabeza y esto lo he visto yo en mi casa, como el cuerpo de la gallina, aún sin cabeza, durante unos segundos sigue teniendo vida. Entonces iba salpicando, iba chorreando sangre y la cabeza está en un lado y el cuerpo está en el otro. Y me pareció una imagen perfecta para iniciar lo que era la trama. Y entonces me fui corriendo al escritorio y lo escribí un poco mal, pero dije, tengo que escribir esto. Y luego ya pues le di un poco de vuelta, ¿no?, para escribirlo un poco más, sino esos que te levantas y tienes 3 segundos de glucosa en tu cerebro, que tampoco dan para mucho, pero lo suficiente para hacer el borrador. Y esto fue así comenzó el libro y os lo prometo que es lo único que he soñado en todo el libro. Pues ahora ya, si no hay más preguntas, ya podéis ir pasando. No sé si firmarás aquí, supongo que sí, que si la tarima no es un problema para las personas mayores y si no ya nos moveremos. Muchísimas gracias por venir.